Hola y buenas noches. Sean bienvenidos a esta primera edición de Legión Podcast, un formato que quiero empezar a realizar desde ahora en este canal de YouTube. Voy a tratar temas del mismo tipo, de hecho los tengo todos bien aquí apuntados, pero quiero hacerlo de una forma más distendida. Espero que en el futuro pueda hacer en vivo, aunque este video seguramente lo coloque en estreno. Y como ven, si cometo algún error de pronunciación y me equivoco en algo, no lo voy a corregir, no tendrá todo ese trabajo de edición que por lo general tienen mis videos detrás. Y lo iré corrigiendo sobre la marcha para que de esta forma este formato sea un poco más relajado. Y tampoco será importante la imagen, el video, sino que más bien lo que cumple o lo que pide el formato de podcast, que sea algo para escuchar, aunque evidentemente estará en YouTube. Puedes continuar haciendo lo que estés haciendo mientras colocas este programa de fondo. Hoy día traigo 3 temas para inaugurar esta sesión, este podcast, que sería la actualización del desvividor secuencial llamado Robert Picton. Recuerden que estamos en YouTube, tenemos que cuidarnos con el vocabulario, pero ustedes bien que me saben entender. También tengo actualización, noticias de ahora, de la actualidad, sobre el psicópata del tambor llamado Hugo Bustamante. Y para finalizar, nos vamos a alejar un poco del tema de los crímenes y nos vamos a ir con lo paranormal. En este caso, revisando un poco la vida de John E. Mack, un doctor, un psiquiatra que dedicó su vida a investigar los casos de abducción extraterrestre desde una visión científica, y que claro, se le echó encima a toda la comunidad, todos sus colegas, tratando de un poquito matar su carrera en vida, pero llegó a interesantes conclusiones sobre el fenómeno de las abducciones. Así que nada, ponte cómodo, si quieres busca algo rico para comer, y comenzamos con este primer podcast tocando justamente el tema de el asesino. Uy, dije la palabra prohibida. El desvividor secuencial llamado Robert Picton. Yo había realizado un video sobre este tema, el cual tuvo bastantes visitas y agradecido estoy de ello. Sobre Robert Picton, que era un hombre, un canadiense, que vivió toda su vida casi dentro de una faenadora de cerdos, ya que su familia se dedicaba a ello. Desde pequeño fue obligado a trabajar en tasar cerdos. A eso se dedicaba él desde niño, y de adulto siguió. Y siendo muy introvertido y todo eso, todo lo que conlleva el estar siendo esclavo de un trabajo, y quienes lo esclavizaban era su madre y su padre, él y su hermano desarrollan una conducta quizás psicopática, en el caso de que el entorno quizás lo forjó a él, a diferencia de las personas que nacen con rasgos psicopáticos, o al menos eso tengo entendido yo. Yo no soy profesional de esa área. A todo esto, mi área es la matemática. Soy profesor de matemática. En fin, Robert Picton, por los años 80, creo, y 90, incluso el principio de los 2000, fue haciendo una serie de desvivimientos dentro de esta granja de cerdos, en donde terminó con la vida de hasta 33 personas que sí pudieron ser confirmadas como Picton el autor, porque se dicen que hubieron muchos más, hasta 49 se habla, 49 víctimas. Y este hombre, después de cometer todas sus fechorías dentro de esta granja de cerdos, es descubierto, es condenado en Canadá a varias condenas por cada uno de estos crímenes que él cometió. Pero creo que hace pocos años cambió algo en las leyes de Canadá, que permitían que una persona pudiera cumplir varias condenas en simultáneo, lo cual hacía que Robert Picton, aunque tuviera muchas condenas que cumplir aún, estuviera, pues digámoslo así, terminando ya con todas ellas, porque
tenía 33 condenas, quizás imaginémonos de 30 años cada una, sumados harían de que, claro, este hombre va a salir muerto de la cárcel, no va a vivir para volver a estar en libertad nunca más en su vida, pero con este cambio de la legislación canadiense le iba a permitir optar al beneficio de cumplir varias condenas, en este caso todas sus condenas, de forma simultánea, por lo tanto estaba a puertas de quedar en libertad. Las familias de las víctimas de este hombre habían estado en estos últimos meses protestando porque no querían que ese monstruo salga de la cárcel, evidentemente, y creo que sí se le iba a otorgar la libertad, porque la ley es la ley, y aunque sea injusta la ley tiene que hacerse cumplir. Pero resulta de que finalmente Robert es desvivido dentro de la cárcel antes de que quede en libertad. En el video que yo hice hablaba de esa probabilidad de que Robert Pickton quedara libre de quedar en libertad, pero resultó que no, que finalmente se le iba a otorgar esta libertad, pero seguramente otro preso quiso hacer justicia o le pareció injusto de que él saliera de la cárcel cometiendo tantos crímenes y seguramente se iba a quedar él también en la cárcel o no iba a optar a este beneficio. La cosa es que el día 19 de mayo, Robert Pickton es desvivido a los 74 años dentro de la cárcel por otro prisionero de 51 años. Leo la nota que extraje de internet en la que dice que el canadiense fue declarado culpable de desvivimientos de 6 mujeres, aunque la policía encontró restos de hasta 33 víctimas y en la cárcel confesó que habían sido 49 las víctimas. El desvividor secuencial Robert Pickton murió este viernes a los 74 años tras ser atacado por un recluso en la prisión en la que cumplía su condena. El canadiense fue agredido el pasado 19 de mayo en la cárcel de Port Cartier, espero estarlo pronunciando bien, a unos 700 kilómetros de Montreal, Canadá, por otro prisionero de 51 años. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque que provocó las graves lesiones en Pickton y una posterior hospitalización. Las autoridades penitenciarias de Canadá han asegurado de que está en investigación la agresión para esclarecer todo lo que sucedió. El periódico Vancouver Sun indica, citando al medio Postmedia, que Pickton fue agredido en la cabeza con un mango de escoba roto. Pickton cumplía sentencia en la prisión canadiense tras haber sido declarado culpable de 6 desvivimientos en segundo grado en 2007. Pero yo les digo de que él comenzó, creo que a principios de los 90 o a finales de los 80 a cometer crímenes. A ver, ¿dónde iba? Aquí viva. Es uno de los desvividores en series más célebres de Canadá, o lo era al menos, y tenía una granja en la que daba de comer a sus cerdos los restos de sus víctimas a las que había desvivido. Durante el año 1978 hasta el 2001 desaparecieron, lo que yo decía yo de los 80 y los 90, desaparecieron al menos 65 mujeres en el barrio del centro de Vancouver. El desvividor regentaba una granja de cerdos en la ciudad de Port Coquitlam, espero estarlo pronunciando bien. Un recinto en el que la policía halló hasta 33 restos de víctimas, aunque Pickton confesó dentro de la cárcel haber atentado contra 49. Las investigaciones llegaron a tomar hasta 200.000 muestras de ADN dentro de la granja, en donde no fue encontrada ninguna víctima entera, porque encontraban partes. La mayoría de sus víctimas eran mujeres de origen indígena que vivían en forma marginal en Vancouver, a pesar del gran número de personas desaparecidas, de las cuales muchas se sospechaba que acababan en manos de Pickton. El canadiense solo fue condenado por 6 asesinatos. No digo más. Se me olvida que hay palabras que hay que censurarse.
Entonces fue condenado solamente por 6 de estos crímenes, pero él llegó a confesar que eran 49, aunque durante ese periodo desaparecieron 65. Puede ser de que de las 65 alguna de ellas no haya caído en las manos de este hombre, y ojalá no hubiese caído nunca ninguna. Las familias de algunas de las víctimas aseguraron, según el medio citado, que la muerte de Picton nos trae una dosis de paz y finalidad, no felicidad, finalidad. Será fácil recuperarse después de esto. Leo lo que se cita acá de una de las declaraciones, lo siento. Será fácil recuperarse después de esto, sé que nunca podremos olvidarlo, pero podemos avanzar hacia cosas mejores sabiendo que el mal está fuera de nuestra tierra, señaló Cynthia Cardinal, cuya hermana Georgina Papin fue una de las 6 mujeres a las que Picton fue declarado culpable por su desaparición. Esto traerá sanación. No diré que a todas las familias, solo diré que a la mayoría de ellas, porque no tuvimos un día en la corte, eso es lo que realmente me entristece, pero también me siento muy feliz de este momento, señala Cardinal. Y bueno, esas son las informaciones que hay sobre este caso que se actualiza, el caso de Robert Picton, que ya se le puede colocar un punto final, finalmente, para la tranquilidad de las familias de sus víctimas. Continúo. Siguiente tema que quiero tratar hoy es la actualización. No es actualización porque yo no he tratado este tema, pero sí que es algo de lo cual yo quiero hacer algún video en algún momento. Lo que pasa es que me parece que es un tema que es muy fuerte y hay que tratarlo con cuidado para que no haya problemas con YouTube, y también hay que tratarlo con cuidado porque las heridas aún están muy abiertas, por decirlo de esa forma. Se trata del caso de Hugo Bustamantes, que acá en Chile es conocido como el psicópata del tambor. Resulta que este es un hombre que se hizo famoso en los años, dejen que lo busque por aquí, en el año 2005, por haber desvivido a 2 personas, concretamente a una madre con su hijo pequeño, los cuales, cuando ya los tenía desvividos, los metió dentro de un tambor, y ese tambor creo que le puso cemento, no estoy seguro, y luego los enterró. Esta persona, el culpable, quien hizo esto, Hugo Bustamantes, obviamente fue descubierto, fue detenido, fue condenado, pero por esas cosas que tiene la ley chilena, en las cuales hay mucha negligencia, terminó siendo liberado. Estoy hablando ahora un poco de memoria porque no sé con exactitud cuáles fueron los hechos que llevaron a que este hombre saliera libre de la cárcel antes de que cumpliera su correspondiente condena, pero cuando salió volvió a cometer un crimen, pero al poco tiempo después. Lo que más indignó a la gente al sentir del pueblo chileno, porque fue un caso de estos que salían en los medios todos los días, era que cuando desvivió a sus primeras 2 víctimas, que era a esta madre con su hijo de 9 años, y los metió dentro de un tambor, se le hizo un capítulo especial en el famoso programa chileno llamado Mea Culpa, en donde se hacen recreaciones actuadas sobre los crímenes para informar más que nada. Es un programa informativo / entretenido, de entretención, a eso me refiero, y que contó la historia de este psicópata del tambor. Y al final de este programa, el animador del programa, el conductor Carlos Pinto, se entrevista con justamente Hugo Bustamantes, que es el victimario, quien realizó este crimen, y entre una de las preguntas que le hace es que si estuviera libre de nuevo, ¿volvería a cometer algo parecido
o volvería a terminar con la vida de alguien. Y él abiertamente dice que claro que lo volvería a hacer, que él es así, que su naturaleza es así, y de que no tendría ningún problema con volver a hacerlo. Eso claro que sorprendió a todo el mundo, pero uno podría decir, bueno, ¿qué más va a decir alguien que ya hizo todo esto y que va a pasar toda su vida dentro de la cárcel? Pues este hombre, que en teoría confesaba de que él lo volvería a hacer, que lo haría de nuevo, pero que en teoría, en principio, no iba a volver a salir de la cárcel, pues ¿qué pasa? Que sí sale de la cárcel. Como ya decía, por estas cosas extrañas de la justicia chilena, de la negligencia, o a los jueces no les importa quizás. La verdad es que me recuerdo que la jueza que le dio la libertad también fue acusada constitucionalmente, pero por eso estoy hablando de memoria, no puedo dar nombres ni datos específicos. Terminó este hombre entonces en libertad, producto de la negligencia de una jueza, que además venía su ficha respaldada por el informe psiquiátrico sobre Hugo Bustamante, en donde advertía de que no se le podía dejar en libertad de nuevo, pero queda en libertad. Y la gente, cuando se entera de que queda en libertad y que ha cometido un crimen muy similar, de nuevo, esta vez con una niña llamada Ámbar, la gente da a entender de forma física, entendiéndose de que sale a manifestarse en contra de la jueza que lo dejó en libertad, en contra del propio Hugo Bustamante, que se mantenía en prisión. Y hay mucho descontento justamente por la evidencia que dejaba este programa llamado Mea Culpa, en donde el propio Hugo Bustamante decía de que él volvería a hacer lo mismo en caso de quedar en libertad. De esta forma, este hombre se vuelve aún más mediático. Es no solamente conocido por el caso del tambor, sino que por el caso de Ámbar, en donde también es un crimen terrible el que cometió, y que hace unos días atrás, en la semana que recién transcurrió, este hombre, de nuevo en la cárcel, y ahora sí que definitivamente no va a volver a salir, o eso es lo que dicen, confiesa de que ha cometido un crimen antes del crimen del tambor, que ha matado, que ha desvivido a una mujer y a su hijo, a un hijo que había conocido ya en la cárcel, porque había estado preso este hombre antes ya, y que dice que ese fue su primer crimen realmente, y ahora la gente no sabe, las autoridades no saben si es que son entonces estas 5 víctimas que él cuenta, o pueden haber más que él no haya confesado hasta el momento. Entonces voy a leer un poco lo que dice aquí la nota de prensa en donde saqué esta información, que dice que el personal policial de investigación de la PDI confirmó el hallazgo de 2 cuerpos en la casa de Hugo Bustamante, conocido como el desvividor del tambor, en Villa Alemana. El sujeto, que está recluido en el centro penitenciario de Rancagua por no voy a decir esa palabra, pero puedo decir por abuso, por desvivimiento y separación de una adolescente, entregó una carta con la confesión. Las víctimas serían Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez. A este último le habría conocido en la cárcel en la década de los 90. La PDI precisó que estaban enterrados a solo un par de metros de distancia en donde fueron encontrados hace 4 años atrás los restos de Ámbar, que fue su segundo gran crimen. La autoridad policial señaló que ambos cuerpos se encontraban ya en la reducción esquelética, ya que estamos hablando de cuerpos que fueron almacenados o sepultados en ese lugar hace aproximadamente 30 años atrás. Es por ello que hay que realizar las pericias correspondientes, y el organismo indicado para ello es el Servicio Médico Legal, el cual tiene que hacer las pruebas de ADN para confirmar la identidad de estas 2 personas que supuestamente Hugo Bustamante confesó haber
cometido crímenes contra ellos. Sobre la autoría, la justicia respeta, no, lo leo bien, sobre cómo actuará la justicia respecto a estos dos crímenes confesados por Hugo Bustamante, el fiscal Osvaldo Basso indicó que tras determinar la data de los crímenes se deberá establecer si corresponden al sistema de justicia antiguo o al actual, pero que de todas formas se abrirán los nuevos procesos judiciales contra el acusado. Lo que pasa es que acá en Chile hubo un cambio del sistema judicial penal en el año 2000, entonces lo que ocurrió antes de los 2000 está con una ley antigua, por decirlo de esa forma, y lo que viene después del 2000 se juzga o tiene otro tipo de condenas y formas de verlo. Y se respeta el hecho, el año en el que fueron realizados los hechos. También puede ocurrir de que este crimen, como ya han pasado 30 años, prescriba, pues tengo entendido que en Chile los crímenes prescriben luego de 10 años si es que no hay avances en la investigación, o 15 años si es que se trata de algo demasiado grave. Y claro, ya han pasado 30, es posible de que legalmente este hombre no pueda ser imputado por estos nuevos crímenes, aunque en este momento está cumpliendo una condena de 70 años y es poco probable de que salga en libertad como ocurrió la primera vez, aunque nunca se sabe. También agregó que a ver, ¿dónde me había quedado? Ya. Agregó que tenemos antecedentes de la presunta desgracia efectuadas en el sistema antiguo antes de que operara la reforma procesal penal que empezó en el año 2000, de que habría efectivamente en el año 1996 dicha denuncia. O sea, estas dos personas sí estaban bajo la denuncia de posible desgracia y desaparición. En consecuencia, tenemos que ratificarlo de manera científica, su data de muerte, y una vez que tengamos esa fecha comprobada científicamente, tenemos que hacer los estudios jurídicos pertinentes para ver si es que de ahí en adelante los delitos posteriores en que se cometió y por lo que fue condenado a la pena que fue condenado interrumpe o no la prescripción. Lo que decía yo, que pueden haber prescrito estos crímenes. Agregó que de interrumpirse seríamos competentes sobre agregó que de interrumpirla seríamos competentes nosotros como Fiscalía Local de Villa Alemana, Juzgado de Garantía de Villa Alemana o el Tribunal Oral de lo Penal, las instituciones que tendrían que intervenir para el nuevo juicio sobre Hugo Bustamante en caso de que no haya sido prescrito el caso. Indicó que, si por el contrario esto resulta ser competencia de la justicia antigua, tendríamos que verlo probablemente con un ministro en visita. Hugo Bustamante fue apodado el desvividor del tambor o el psicópata del tambor cuando en el 2005 fue condenado a 27 años, los cuales no cumplió, en la cárcel por doble desvivimiento de Verónica Vázquez, de 49 años, y su hijo Eugenio Honorato, de 9 años, también en Villa Alemana. Los cuerpos luego los ocultó en un tambor y los enterró. Esto es lo que dice la nota de prensa que estoy leyendo. El homicida fue puesto en libertad condicional en el año 2016. 4 años después de salir de la cárcel cometió el desvivimiento de Ámbar Cornejo, por el cual fue condenado a presidio perpetuo calificado. Había leído yo en otra parte que eso corresponde a 70 años tras las rejas. En fin, yo creo que siendo un caso tan emblemático, difícilmente pueda volver a quedar en libertad, sobre todo si está cumpliendo esto que leo de acá de presidio perpetuo calificado. Pero es que realmente acá en Chile nunca se sabe cómo, con qué va a salir la justicia. Es muy criticado aquí en Chile todos los procesos judiciales, lo que típico que se dice que no todos somos iguales ante la ley, que depende del dinero y tu posición económica y social y política, y también depende mucho de
qué conocidos tengas y quiénes sean tus padres y en qué trabajas y todo eso. Todo eso depende aquí de en que si te van a juzgar para bien o para mal. E incluso, si no tienes nada de eso, no tienes buena familia, no tienes buena educación, no tienes buena posición económica, aún así ocurren estos casos en que un hombre que desvive a una mujer y a su hijo y los entierra dentro de un tambor, aún así ocurre de que quedan en libertad. Porque así de mala, de deplorable, se encuentra la justicia chilena, lamentablemente. En fin, voy a tomar un poquito de té para humedecer un poco la garganta. Y a continuar con el último tema que quiero tratar yo en este primer episodio de Legión Podcast. Que ya, como adelantaba al inicio, tiene que ver un poco más con lo paranormal. Estamos hablando de la vida de John E. Mack, un psiquiatra que se acercó digámoslo así, al mundo de las personas que dicen ser secuestradas por aliens y que trató de investigarlos desde un punto de vista científico y académico para encontrar obviamente pruebas que expliquen por qué un grupo importante de personas alrededor del mundo y en especial Estados Unidos, encontrar la razón del por qué un grupo de personas tan grande asegura tener contacto con seres de otro planeta y que no solamente eso, sino que se los llevan, los abducen. Ay, no sé cómo se dice. Los abduzcan. Bueno. Entonces esta es la historia de John E. Mack, que era un psiquiatra que durante toda su carrera se dedicó prácticamente a ejercer como psiquiatra, llegando a las esferas más distinguidas dentro de su área. No estamos hablando de un psiquiatra cualquiera. Era un psiquiatra que estudió en Cambridge, que fue profesor en la Universidad de Harvard, que ganó un premio Pulitzer y que un día se encontró con lo desconocido y dijo: yo le voy a dar una explicación científica y lógica a esto, y jamás pudo. Pero para eso vamos a repasar su historia desde el inicio. Y voy a leer para eso algunos apuntes que tengo yo aquí en mi computadora. En los años 70 empieza a meterse en este tema de las personas que dicen ser abducidas por seres que vienen de otro planeta. Claro está que él no lo creía de esa forma. Para él era imposible que de verdad un fenómeno así esté ocurriendo. A ver, se me olvida de que esto es un solo vídeo, sino que no estoy grabando. Bueno, entonces se mete a investigar ese tipo de temas y se da cuenta que, o dejemos claro que su intención desde el inicio era descubrir un nuevo tipo de desorden mental producido por algo que él quería descubrir, que estaría produciendo y a la vez explicaría por qué una parte importante de personas creía estar siendo víctimas de secuestros extraterrestres. Entonces, para remontarnos un poco más en la historia de este personaje, tenemos que mencionar que él nació en los años 30 y que como adolescente vivió como parte de la sociedad el final de la Segunda Guerra Mundial y el impacto que causó para la sociedad norteamericana el hecho de que se hiciera estallar una bomba nuclear al otro lado del mundo. Por ello que John decide convertirse en un agente que ayuda y estudia medicina con el interés de ayudar a las personas que se habían visto marcadas de forma psicológica y psiquiátrica por estos eventos que él presenció siendo adolescente. Los
los veteranos de guerra, la gente que tuvo que vivir todo este tipo de traumas que te puede dejar participar de un evento bélico de esta envergadura y además sobrevivir. Ese era su fin y en eso dedicó gran parte de su trabajo. Como dato extra, leo acá que luego de ser psiquiatra, obtiene el grado de doctorado en psiquiatra, alcanzando los más altos grados en las áreas académicas en las que él estudió. Ganó un premio Pulitzer, como ya lo decía, y realizó o ejerció como profesor de medicina en la Universidad de Harvard, pero antes de eso él se formó en la Universidad de Cambridge, que también lo había señalado ya. Como es su obligación, como todo profesional experto en una área, él se dedicó a investigar y a escribir ensayos sobre la psicosis colectiva y recibe varios premios y honores por todo su trabajo en esta área. Y es importante porque desde el inicio él comenzó de que estaba investigando o estaba comenzando a investigar justamente un nuevo tipo de histeria colectiva que seguramente por algún factor social que aún no percibía o que aún no identificaba, estaba generando de que la gente empezara a creer que estaba siendo abducida por extraterrestres. Esa era su visión desde el inicio. Quizás el éxito de series como Star Wars y Star Trek y cosas de ese estilo estuvieran generando estas alucinaciones o estas fascinaciones en la gente que los llevaba a un fanatismo de creer de que de alguna forma estaban siendo partes de estos mundos ficticios. Bastante interesantes, la verdad, pero ficticios. Así que por ahí iba a dirigir su investigación. ¿Qué es lo que pasó? Que en el intento de sacar un esquema o un perfil de las personas que vivían esto y encontrar de esa forma un nuevo trastorno, se encontró con factores que él no esperaba encontrarse. Voy a leer de acá. Entonces, en donde él trató de direccionar sus estudios fue en explicar algo que las personas pudieran relacionar con una abducción, pero no relacionarlo, me equivoqué de palabra, sino que encontrarse con algo que las personas pudieran interpretar como una abducción, como un secuestro, como que te sacan de tu casa por algún motivo. Y claro, sumado a la fantasía de la ciencia ficción que nacía en esa época, ya dije Star Wars y Star Trek, y alguna otra serie de ciencia ficción, sumado al hecho de personas que habían estado en la guerra, que habían sido extraídas de su lugar de confort y llevadas a un lugar a desvivir gente por tu patria, podría ser causante de un nuevo desorden mental. Pero, como ya decía, encontró cosas raras. Entonces, lo que hace John Mack es juntarse con estas personas que decían ser abducidas por extraterrestres y comenzó a hacerle una serie de entrevistas con el cuidado de no condicionar sus respuestas y que no se dieran cuenta a estas personas que era lo que él estaba buscando. Para entrevistarse con ellos tuvo cuidado de no hacer preguntas como ¿qué era la nave? ¿Cómo era la nave? ¿Cómo eran los aliens? ¿O hasta dónde te llevaron? ¿O a qué planeta te llevaron? Sino que eran los propios pacientes los que tenían que ir dando detalles de estas vivencias, y si de esa forma encontraba algún patrón de repetición, podría relacionarlo con algunos de los fenómenos que ya explicaba. El hecho de que una parte de la sociedad había sido extraído de su hogar para ir a una guerra, o combinado con la proliferación de la ciencia ficción de la época. Pero las cosas raras con las que se topó era que la gente hablaba del mismo tipo de naves discoidales, y los típicos y arquetípicos seres pequeños de color gris y ojos grandes, que son como el cliché en este tipo de casos, ¿no? Entonces
aquí él llegó a una conclusión, resumiendo mucho este tema obviamente. Los pacientes de John Mack le comentaban lo típico que se suele escuchar en este tipo de casos, de que estaban durmiendo y aparecían seres, los seres grises, en sus habitaciones, y que comenzaban a sentir una vibración y que los levitaban y los hacían salir por sus ventanas o a través de una pared, pero que se los llevaban a una nave y que, claro, vivían esta cosa que para John Mack era interpretado de esa forma, pero que tendría que haber sido otra cosa. Así que llega a una conclusión de que realmente existe algo en común que les está pasando a esta gente, que deja el mismo tipo de secuelas traumáticas en estas personas, que definitivamente todos están pasando por lo mismo, pero que por ningún motivo puede tratarse de seres extraterrestres llevándose a la gente, porque eso era algo muy descabellado. Entonces se le ocurre una hipótesis, y es que estas personas estarían recordando su nacimiento, sus horas de recién nacido, y que lo interpretaban como un secuestro traumático en donde el bebé percibía la presencia de los seres que eran quienes lo extraían del vientre, que lo sacaban de esa comodidad, ¿verdad?, a un lugar lleno de luces y que ellos podían reconocer como un recinto médico o clínico, y que de ahí surgiera esta idea de que estaban siendo llevados, sacados de sus camas, de sus habitaciones, de sus casas, y llevados a un lugar que ellos relacionaban con una nave extraterrestre, pero que por dentro tenía rasgos evidentemente clínicos y hospitalarios. Pero había un detalle, y el detalle era que estas personas no decían haber sido secuestradas una vez en su casa, por lo cual que estuvieran recordando su nacimiento tenía esa pequeña falla, porque estas personas decían que eran sistemáticamente abducidas o secuestradas por extraterrestres, y que había ocurrido en varias partes, no solamente en su habitación, sino que estando conduciendo, estando en casa de otra persona, estando en un hotel en otra ciudad, siendo niños, siendo adultos, era algo constante en la vida de ellos. Así que el recuerdo del nacimiento, interpretado como un secuestro alienígena, no era ya suficiente para explicarlo. Entonces John Mack, entre tantas cosas, como que admite que hay algo que no puede explicar. Entonces, si hay algo en común que le ocurre a estas personas, pero no lo pudo identificar. Sí estaban traumatizados, como por cosas similares, pero no pudo afirmar que realmente sean seres extraterrestres, porque eso no tiene sentido. Para él no lo tenía, y parecía que era la única respuesta. Entonces, para concluir esta investigación, John Mack termina aceptando de que hay un fenómeno, al menos no explicable aún, que están viviendo este grupo de personas, que le está dejando las mismas huellas psiquiátricas, los mismos traumas, los mismos miedos, pero que no puede identificar el factor que lo está generando, y que en efecto los está generando en este momento, en el momento que las personas vivían. Otra cosa es que su población estaba compuesta por niños, ancianos, dueños de casa, escolares, obreros, deportistas, que no tenían algo en común en sus vidas, entre todos ellos, eran de diferentes religiones y todo eso, que no tenían algo en común para que él pudiera determinar y decir: estas alucinaciones o este desorden mental lo provoca esta actividad o este agente que está presente en la vida de todos ellos, y que a la vez es interpretado como un secuestro. John Mack escribió muchos libros y ensayos, especialmente dos, uno que se llama creo que Camino al Cosmos,
y el otro que se llama Abducción, simplemente, en donde entrega detalles de cada uno, no de todos, pero de los más importantes, de las personas que él entrevistó e investigó y que decían haber sido víctimas de secuestro alienígena. En ese sentido, pudo recolectar entrevistas de niños de otro continente, de Zimbabue realmente, para ser más precisos, en donde un grupo importante de niños, 62 para ser precisos, decía haber sido observadores del aterrizaje de una nave extraterrestre mientras ellos se encontraban en el recreo, y que al llegar John Mack a esa escuela a entrevistar a esos niños en África, en Zimbabue, y entrevistarlos de forma individual a cada uno, se dio cuenta que en efecto estos niños no estaban mintiendo y que todos respondían a lo que él ya había estudiado en Norteamérica, de que había un factor que él no podía determinar, pues se trataría de algo inexplicable, extraterrestres llevándose a las personas, ese factor que él no podía explicar, que dejaba las mismas huellas psiquiátricas, los mismos traumas, los mismos miedos, la misma alteración mental, pero en este caso en un grupo de niños en África, del otro lado del mundo prácticamente, que compartían las mismas características con sus pacientes en Norteamérica, y que siempre fueron muy claros con él, porque ninguno de estos pacientes o los niños de Zimbabue de alguna vez le preguntaron qué me está pasando, qué es lo que le ocurre a mi cerebro. Ellos estaban seguros de que eran secuestrados por extraterrestres en algunas noches de forma sistemática, y que, claro, podría ser de que ellos recordaran su nacimiento y que su mente lo interpretara como un rapto, pero es que no era una vez, eran muchas veces mantenido en el tiempo y de forma reiterada, en el que ellos son secuestrados y llevados dentro de naves para experimentos de carácter clínico o de exámenes médicos, y que no podían vivir tranquilos producto de ello. En fin, esa es la investigación o el legado que dejó John Mack. Obviamente habrá muchos más detalles que se habrán quedado acá afuera, pero es muy difícil a día de hoy tener acceso a estos libros, porque simplemente no se están editando, y tampoco es tan fácil encontrarlos en internet, en PDF. Incluso encontrarlos en inglés es difícil. Yo creo que tengo uno solo, una versión muy rara que está en portugués, que obviamente trataré de leer algún día, gracias a los traductores y todo esto. Trataré de darme el trabajo cuando tenga el tiempo, porque estoy leyendo otros libros relacionados con temas de este tipo, pero es raro porque toda esta información, todos estos estudios que hizo John Mack, con el tiempo han tratado de ser invisibilizados, porque cuando John Mack se mete a investigar estos temas tratando de darle una explicación científica, y al no encontrarla termina como entregándose a este tipo de explicaciones paranormales, recibe el rechazo de la comunidad científica y termina en parte muriendo en vida, porque dejó de recibir financiación para sus investigaciones, fue desprestigiado, fue motivo de burlas, y curiosamente es asesinado en un accidente. Siempre se dice eso, pero lo atropellaron y falleció John Mack. Tenía seguramente mucho más que entregar y decir, tenía mucho más que investigar también seguramente, pero el camino para él terminó en ese momento. En fin, espero que les haya gustado estos 3 temas que traje para este primer episodio, y nada más, me despido. Nos vemos en el próximo capítulo de Legión Podcast. Buenas noches.